Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Historia es Nuestra, transmitido por Pacífico Televisión. Estamos en Pacífico Televisión en el canal 764 de la grilla digital de la provincia de Biobío, en el canal 166 de Mundo Go, de la empresa Mundo Telecomunicaciones, y además la página web pacificotelevisiónhd.cl y en las plataformas digitales de Facebook e Instagram. Bueno, este programa lo estamos realizando con ocasión del aniversario número 284 de Los Ángeles, de la comuna de Los Ángeles. 3 o 4 siglos ya de historia, en que en nuestro programa La Historia Nuestra hemos recorrido temáticas agrícolas, la historia agrícola de la zona, algo de arquitectura, urbanismo y también la historia de la medicina. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado local, un abogado e historiador que se ha dedicado a divulgar la historia no solamente de la zona, no solamente de la provincia del Biobío, sino que llegando a los límites nacionales, porque tuvo una publicación a principios de los 90 sobre las relaciones chileno-argentinas de límites, una publicación realizada por la Universidad de Santiago. Posteriormente a ella, un libro bastante destacado, que yo lo valoro mucho, que se llama Los Ángeles durante la colonia, publicado por allá por el año 1991, si no mal recuerdo, hace ya casi 30 años. Avanzados los años, ¿cierto? Este último, en el 2014, también publicó el libro El ferrocarril trasandino por Antuco. Le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Tulio González Abuter. ¿Qué tal, Tulio? Gracias, Luis, por el recibimiento y un gusto de estar en este programa tuyo sobre algo tan importante como es el patrimonio y la historia regional y local. Así es. Estamos, como contaba, en la conmemoración de los 284 años de la comuna de Los Ángeles, desde aquel 1739, desde mayo de 1739. Te podría preguntar muchas cosas, son muchos los siglos que llevamos, pero partamos por el principio. Si nos puedes contextualizar la ocurrencia de fundación de Los Ángeles, cómo ocurrió desde el punto de vista social, ¿cierto? Político, militar, cuál era el contexto colonial de nuestra zona. Sí, pues. Ya, mira, quiero aprovechar la oportunidad para contar un poco cómo se generó el estudio. Yo creo que de alguna manera quiero conectar esa realidad con el hecho de la necesidad de que las personas conozcan cómo nace la ciudad. Siempre tuve la inquietud de saber, y como todos sabemos, lo que está publicado a través de la historiografía nacional, los historiadores tradicionales como Barros Arana, Encina, y los historiadores locales como Domingo Contreras Gómez, por ejemplo, que tiene una gran obra llamada Santa María de los Ángeles, me permitió conocer, pero al mismo tiempo me quedé con muchas dudas. Y allá por principios de los 90, más bien dicho el año 1989, en realidad finalizando los 80, tuve la oportunidad de visitar el archivo de Indias de Sevilla para verificar aquellos antecedentes que ya existían. Recordemos que ya habían sido publicados. Que ya habían sido publicados, la gran mayoría, pero había otros que no, porque lo que había aquí eran archivos nacionales. Pero recordemos que el archivo de Indias tiene documentación que acá no existía. Y en realidad también había ido antes al archivo de Lima, en Perú, y había obtenido algunos datos, y los que obtuve en España fueron más relevantes aún. Y eso nos permitió configurar la forma en que fue fundada la ciudad. Y ocurre que generalmente las personas siempre se preguntan cuándo fue fundada la ciudad. Como un hito, ¿no es cierto? Sí. Un día, un mes, un año. Como si hubiesen dicho... hágase la ciudad y la claro. ciudad se hizo. Y la verdad es que es un proceso. Y este proceso de larga data tiene que ver con varios personajes que se juntan
y entre ellos está Salvador Bermúdez Becerra, por ejemplo, El sacerdote colombiano. Colombiano, ¿verdad? Que es nombrado obispo de la diócesis de Concepción, y el propio José Manso de Velasco, que había sido recientemente nombrado gobernador de Chile, el primero nacido en Santa Fe de Bogotá y el otro oriundo, un español puro, digamos, que había llegado acá. Un peninsular. Un peninsular. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La realidad social primero que había acá era de una gran dispersión poblacional y se vivía un fenómeno que es conocido como el vagabundaje fronterizo. Muchas personas dispersas sin sujeción a normas legales o urbanísticas, o más bien dicho urbanas, que, Claro. que le hacía, por así decirlo, en lenguaje nuestro de hoy, le hacía ruido al obispo. Ya. Decía, estas personas no están sujetas ni a religión, ni a autoridad administrativa ni jurídica. Es A decir, las personas que vivían en el campo, en digamos. los campos que vagaban. O incluso pudiese ser que tenían una justicia propia. Una justicia propia. Sí. Es un mundo fronterizo, Claro. es un mundo que convive con el indígena, ¿verdad? Sí. Entonces hay una suerte de simbiosis entre lo que es lo indígena, lo español, el idioma, las lenguas, los orígenes. Muchos peruanos que habían huido por distintas razones, otros pueblos indígenas desplazados, es decir, es un mundo bastante heterogéneo, y lo que quiere la autoridad española es decir, mira, hágase una ciudad o un pueblo, una villa, instálese una iglesia y una autoridad administrativa y sométase a esas personas a esto, a este modelo, que por lo demás es un modelo, ¿no es cierto?, que nos viene dado de otra parte, que están las leyes de India y todo eso. Disculpa, Tulio, Sí. ¿tú entonces le estás dando más importancia a la decisión eclesiástica o proveniente de la iglesia más que una decisión militar? Sí. ¿Sí? Sí, yo diría que van a la par. Van a la par porque justamente lo que yo había comentado antes, el hecho de haber ido al archivo de India y descubrir un documento que es del 28 de febrero de 1739, Ya. a través del cual José Manso de Velasco le informa al rey de España que Es previo a la orden de fundación. es previo a la orden de fundación. Pero yo lo considero, personalmente, lo considero el primer acto fundacional de Los Ángeles, 28 de febrero de 1739. Entonces, José Manso de Velasco le dice al rey que por sugerencia del obispo Salvador Bermúdez, quien a la vez sugiere el nombre de del nuevo pueblo. O sea, en otras palabras, Salvador Bermúdez es el autor, por así Sí. decirlo, intelectual Sí, claro, del nombre sí, de la ciudad. sí. Los Ángeles. A secas. No Ya. dice otra cosa. Los Ángeles. Ya. Y le propone, o más bien dicho, le informa que va a iniciar los trámites de fundación, en los hechos. Ya. Y entonces ahí comienza un proceso. Entonces, a causa de ese informe, de esa misiva, digamos, el gobernador le envía la orden a Pedro de Córdoba y Figueroa en marzo del 39. Claro, pero ojo que José Manso de Velasco no espera respuesta de la Del metrópoli. rey. Ya. Yo vi el expediente completo, que en un 80% está en Chile, en el Archivo Nacional, y en un 20% que no está. ¿Por qué? Porque el expediente tiene además las notas de pie de página y las notas marginales, que no están acá, a través de las cuales uno va asociando y recabando más antecedentes. Bueno, entonces, este proceso lleva a que en esa orden del 26 de mayo, que es el que se celebra aquí en Los Ángeles, ¿verdad?, y que lo recoge Domingo Contreras Gómez, a través de esa orden se infiere, Ya. más bien dicho, sí, La orden del posterior, 26 de mayo, o Sí. sea, perdón, de marzo. de marzo, Sí. pero se infiere
a través de otros documentos, que es el 26 de mayo, que se habría iniciado la fundación. Pero disculpa, eso es por el cálculo que se realiza por la carta que envía Pedro de Córdoba y Figueroa en el 43. Exacto. Y que habla de que se inició la actividad fundacional 2 años y 8 meses. Hace ya, antes. dice, hace ya 2 años y tantos meses y días, de tal suerte que se hace el cálculo y se infiere de que Y es el cae 26 de mayo. claro. Pero la verdad es que estos son procesos. Ni la ciudad de Santiago, ni de las grandes ciudades de Chile, ni de cualquier pueblo del país se hace, como lo decíamos al principio, de la noche a la mañana. En un día. En un día, ¿te fijas? O sea, es un proceso. Entonces, generalmente uno espera que haya un documento que sea para mí el fundacional Como un acta fundacional. como un acta fundacional. Por ejemplo, a ver, estamos hablando de Los Ángeles, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Tal vez el único pueblo de la región del Biobío, o acotémoslo más, de la provincia de Biobío, que tiene un acto fundacional propiamente tal, con la presencia del gobernador y donde dice hoy se funda tal pueblo, ese es Santa Bárbara. Te iba a decir Santa Bárbara. Claro, ese es Santa Bárbara. Mucho tiempo después, o relativamente poco tiempo después. ¿Y por qué ocurrió? Porque yo creo que fue porque excepcionalmente viajó el gobernador a la zona y aprovecharon la oportunidad. Claro, Amat y Junyent. Amat de Junyent. Claro. Ahora, José Manso de Velasco viene aquí, sí, hay antecedentes que él estuvo aquí. De hecho, hay un mapa donde se ve el itinerario que él hizo del recorrido, el derrotero, ¿verdad? Que él estuvo aquí. Ya. Bueno, se elige este lugar, que ya tenía una dueña, claro, que dona los terrenos, y se decide fundarlo acá de acuerdo a las leyes de Indias. Por eso que tiene un plano inclinado la ciudad. Sí. El plano inclinado... ¿Esa fue una decisión? Eso es una decisión. Primero, porque va el río acá abajo, o el estero, hay un plano inclinado que es el que permite, ¿no es cierto?, que los rayos solares puedan entrar mejor. Esa es la idea, digamos, de acuerdo a las leyes de India, a las ideas de la época. Claro, yo siempre pensé lo errado que podrían haber estado. No creo que haya sido tan al azar el asunto, pero si se tiene no al enemigo, pero a la tierra indómita, a la tierra adentro, como se le llama, hacia el sur, ¿por qué el fuerte estaba mirando hacia el norte? Si debería estar mirando hacia el sur y no darle la espalda al indígena. Claro, o tal vez haberlo hecho del otro lado del río y no a este, ¿no es cierto? Son preguntas. Pero la verdad es que lo que se hace ahí es una fortaleza que se supone que va a proteger al pueblo que está de este lado. Ya, ok. ¿No? Hacia el lado norte. Hacia el norte. Y que lo protege a su vez el estero por un lado. Sí. Pero no perdamos de vista que por allá también está el estero Payquihue, más atrás. Bueno, dicho eso, siempre se vio esto, la historiografía nacional lo vio muy asociado al tema militar, pero no necesariamente es así. Claro. Y lo que ocurre ahí entonces es que a lo largo de todo el siglo XVIII, para ir acotando un poco más, ¿no es cierto?, la historia, a lo largo de todo el siglo XVIII, la autoridad, el principal problema que tiene es que la gente no quiere poblar. No quiere venir. No quiere poblar porque, entre comillas, perdería sus privilegios del campo. Del campo, claro. Pero, a ver, no perdamos de vista algo importante que no he dicho, que cuando Manso de Velasco le pide al rey ciertas concesiones, le está diciendo que de alguna manera la única forma de obligar a la gente a poblar es ofreciéndole tierras. Y por eso que a las personas que se le otorga un solar o un sitio, digámoslo en términos más modernos, una quinta aquí en la ciudad para que edifique, con la obligación de edificar, se le entrega también 500 cuadras, 400 cuadras, 350 cuadras de buenas tierras alrededor de Los Ángeles. Recordemos que una cuadra es 1,46 hectáreas. Claro, casi 1,5 hectáreas. ¿Ya? O sea, estamos hablando de bastante terreno. Entonces, hay estudios,
Por ejemplo, hay un estudio de un académico de la Universidad de Valparaíso, Santiago Lorenzo, muy bueno, sobre las ciudades chilenas, y él dice que Los Ángeles es la ciudad que, juntando el siglo, las ciudades fundadas durante el siglo XVIII y el siglo XIX, es la que recibe más tierras que todas las demás juntas. Es una manera de estimular el poblamiento en una zona de frontera. Claro. Una forma de urbanizar. De urbanizar, claro. Pero así y todo, cuando las autoridades vienen a Los Ángeles, se dan cuenta que prácticamente hay muy pocos pobladores y no están aquellos que debieran estar o no han edificado. Ya. Pero después, al final del siglo XVIII, habiendo bastantes encuentros bélicos con los pehuenches sobre todo, una de las más importantes tal vez es la sublevación de 1772, Del 72. en la que se produce esa matanza aquí en el sector que llamamos Mortandad, ¿no es cierto? Ya. Que todos conocemos o que hemos oído hablar. Cuando ocurre eso, a final del siglo XVIII se produce la presión en los mercados del trigo, sobre todo del Perú. Y eso también presiona la necesidad de tierra y se produce un aumento en el precio del mercado de la tierra. Ya. Al producirse eso, obviamente que se produce también mayor población en esta zona. Estamos hablando en otras palabras de que las personas o trabajaban la tierra, por un lado, Sí. eran propietarios, ¿cierto?, de su tierra, pero por otro lado también eran comerciantes, Comerciantes. ¿cierto? El comercio fronterizo es muy importante, muy interesante y poco estudiado. Poco estudiado. Pero Ya. tienes que pensar que las personas tienen que vivir de algo. Y no solamente de la agricultura. Y si tú vives de la agricultura necesitas además insumos, necesitas herramientas, Claro. en fin, Se realizaba mucho comercio entonces con el mundo indígena. con el mundo indígena y digamos del lado de la cordillera. Del lado de la cordillera con los pehuenches Claro. y con los del valle con los mapuches. Claro. Esa era una realidad. Esa mentira que le enseñan a los estudiantes De esa pugna de constante. esa pugna constante, ¿verdad? Eso no es cierto. Había más bien un encuentro Claro. bastante productivo. Por eso yo leía por ahí que los mismos fuertes militares podían ser como aduanas, Claro, ¿cierto?, donde se realizaba este intercambio comercial. exacto. Más que una pelea constante, era una forma de controlar. Y por cierto, los fuertes también significan una forma de dominación. Claro. Una forma de dominación por parte del Imperio Español hacia los indígenas, pero que al mismo tiempo significaba un modus vivendi, ¿no? Claro. Ahora, lo otro, disculpa Tulio, pero y los parlamentos que jugaban esa es otra un cosa papel muy interesante. fundamental, desde Los el punto de Ángeles. vista oficial, digamos. Los Ángeles tiene mucha importancia en el Parlamento de Negrete de 1772 y en el de 1793 Ya, y también en el de 1803. de 1803. Al que asistió Higgins, Claro, ¿verdad? Con Bernardo. Bernardo, cuando recién había llegado acá. Sí. Bueno, esa forma, ese modus vivendi del cual yo te hablo, es muy interesante porque no se da en el norte. Claro. Y eso crea una forma particular de vida aquí. Y lo otro interesante es que también el mestizaje, el encuentro, la fusión, digamos, en la frontera. En una charla que estuve hace poquito, recordando a este caballero Ignacio Chuecas, Ya. decía que él citó a Villalobos, ¿ya?, diciendo que Villalobos había instaurado esta sensación de que la frontera es un espacio vacío, Ah, de que no ocurren muchas cosas interesantes en la frontera. Eso tiene que ver con el centralismo de la historia, ¿cierto?, de escribirla desde Santiago, pero como que dejando la frontera como algo sin mayor importancia. claro, de mayor importancia, exacto. Pero andando el siglo XVIII para ir avanzando, llegamos a 1793 y hasta esa fecha Los Ángeles dependía de Herrere, administrativamente, del partido de Herrere. De Buena Esperanza, Herrera. Para la gente que nos ve, que entiendan que un partido equivale
a lo que hoy día sería una provincia, Claro. ¿ya? De Rere, con asiento en Rere. Pero en 1793 Los Ángeles adquiere independencia administrativa, por así decirlo, Claro. autonomía. Ahí- Crea su propio partido, que es el Partido de la Laja, Mm. ¿ah? Con un territorio bastante circunscrito, donde está el río Biobío por el sur y el río Laja por el norte, con la capital Los Ángeles. Que es en el prácticamente el territorio que ocupan Los Ángeles mismo Hoy ahora día. como comuna. como comuna, Mm. exacto. Bueno, entonces a esa fecha ya hay bastantes más habitantes y llegamos ya a principios del siglo XIX con una villa mucho más poblada, mucho más Poblada, compacta. digamos, 400 o 500 personas. ¿O 1000? No, mira, te va a llamar la atención algo. A ver. En 1819, un norteamericano de Nueva York, que tiene 19 años de edad, El astrónomo, ¿o no? no, el astrónomo viene después. Ah, Este hombre, John Coffin, viene prisionero de los realistas porque lo encuentran. Este era un hombre traficante de armas. ya. Esto es una historia súper bonita, es como novelesca, Sí. Como fílmica. fílmica, ¿cierto? Este hombre lo sorprenden los realistas en Talcahuano porque Estados Unidos en aquella época tenía muchas armadurías. O sea, ya era una potencia de armamentista en ciernes, por así decirlo. Ya. Y existía mucha libertad para hacer armas y venderlas. Y este hombre viene acá y lo Es sorprende. lo que hace todavía, pues. Claro, es lo que hace hoy día Estados Unidos. Lo sorprenden los realistas y cae prisionero y lo traen a Los Ángeles. Ya. Y este hombre escribe sus memorias y las publica en Nueva York 20 años después. Y allí Ya. nombra, o más bien dicho, describe la ciudad cuando él entra. Y En el impacto 19. En el año 1819. Perdón, llega en 1818, en diciembre de 1818, y se va exactamente un mes después, en 1819, a mediados de mes. Por razones que en otra oportunidad explicaremos. Pero el punto es que al entrar a la ciudad, él dice que la ciudad es una ciudad morisca, de aspecto morisco, donde hay casas con muchos frutales. Estamos hablando de principio del verano, primavera-verano, ¿verdad? Y que le parece muy interesante el pueblo. Pero Morisco a mí también me suena como que si fueran buenos para la fiesta, ¿o no? puede ser, pero morisco muy asociado a lo español, ¿no? Sí, claro. A lo español. Al sur de España. Al sur de España, sobre todo. Y él calcula, se calcula más o menos en 3.000 personas. Sumando no solamente la urbe, el pueblito, la villa, digamos. Solo sino el que- pueblito. Solo el pueblito. Solo el pueblo, solo la villa. Ya. Era una ciudad antes, pero hay algo más interesante aún. Mm, Cuando él entra a la ciudad, ve muchos colores, muchos productos y muchas personas de distintas etnias. E incluso describe a los pehuenches pintados de colores rojo, negro, azul, con sus pañoletas, con sus carreras a caballo por distintas calles, Los ponchos largos. sus ponchos, Ah. a las mujeres. Es un texto muy interesante, muy bonito. Es una que- ciudad... que tenemos nosotros, tenemos muchos recursos audiovisuales como para poder realizar. Sería maravilloso. Sí, hacer pues, una- algo- Bueno, yo a veces pienso, cuando leo esas cosas, digo, aquí está todo el material que ellos tienen para hacer sus grandes producciones, ¿verdad? Claro. Sus grandes películas que todos vemos embelesados, Mm. pero nosotros también tenemos una historia Sí. que contar. Y en ese momento que él llega, están aquí los realistas y los patriotas, porque estamos en plena guerra de la independencia. Sí, partiendo ya la guerra muerte. Ya Es la que- guerra a muerte en realidad, porque la independencia ya se ha proclamado, Claro. ¿verdad? Pero todavía estamos en una zona de guerra y eso nos va diciendo, y qué bueno, y te agradezco que me lo hayas dicho, porque nos va diciendo que esta zona vive un proceso distinto a lo del norte. Hasta aquí llegan los últimos resabios de una guerra que ya se ha librado en el norte.
Podríamos Bueno, decir que en Santiago ya se olvidan se olvidan completamente. Y aquí hay muchos extranjeros y viene también un grupo de personas españolas que son desertores del Cantabria, que es un regimiento español que recién llegó a Talcahuano. Pero estas personas que están obligados, que los trajeron de la península a luchar, desertaron, y por lo tanto la autoridad española no encuentra nada mejor que fusilarlos. Y lo fusila aquí en la plaza, la que tenemos aquí al frente. Ya, claro. 8 fusilados, uno por uno. Y por supuesto este norteamericano, no obstante, ¿Acá en la plaza lo aquí en la fusilaron? plaza, Ya. no obstante que él vende armas, se siente acongojado por lo que ve. Disculpa, Tulio, está muy interesante Sí. la conversación. Estoy A lo mejor prácticamente- me fui para estoy otro lado. no, me la estoy imaginando como una película en realidad. Sí. En realidad me la estoy imaginando como una película. Bueno, en INACAP puedes matricularte sin PAES y con gratuidad. Estudia carreras técnicas y profesionales que están alineadas a las necesidades del sector productivo y de servicios. E insértate prontamente en el mundo laboral. Conoce más en www.inacap.cl. Nos vamos a separar un ratito, nos vamos a ir a un par de anuncios y volvemos con la conversación sobre la historia de Los Ángeles, sus primeros siglos, en esta conmemoración de su aniversario número 284. Pacífico Medios, tu alternativa digital. Míranos, léenos, escúchanos y síguenos. Santo Tomás Los Ángeles es un proyecto educativo fundamental para el futuro de la provincia del Biobío. Desde hace 20 años, nuestras salas de clases se han convertido en el punto de unión de jóvenes de las distintas comunas y sectores de nuestra provincia. Todos con un sueño en común: convertirse en técnicos, profesionales y universitarios de excelencia. En Santo Tomás trabajamos cada día para que nuestros estudiantes puedan cumplir sus sueños. Es la institución de educación superior más grande de la provincia, con más de 4.000 estudiantes que están reinventando el mundo desde las ciencias, la economía, las humanidades, la cultura y el deporte. La calidad académica de las carreras que se imparten cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional de Acreditación y los excelentes resultados obtenidos por las 3 instituciones: Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional y Universidad. Bueno, y estamos de vuelta en nuestro programa La Historia es Nuestra, con una entretenida conversación con nuestro amigo Tulio González. Santo Tomás de Los Ángeles, la institución de educación superior más grande de la provincia de Biobío, se une a la celebración del aniversario 284 de Los Ángeles, ratificando su compromiso con la educación de calidad para la comunidad. Bien, Tulio, nosotros quedamos en un ajusticiamiento público. Un ajusticiamiento, claro. Lo que ocurría en la Plaza de Armas. Claro, un juicio sumario y 8 fusilamientos. No es muy agradable, ¿eh? Yo no lo cuento con placer, porque la muerte es algo, sobre todo en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. ¿Quién se puede imaginar que ahí murieron 8 personas que venían de España obligados a una guerra que no querían? Claro. Pero en fin, así era, y eso que estaba empezando un proceso que fue mucho más crudo para nuestros antepasados. Podríamos decir que en la Plaza de Armas, claro, murió gente que era en un momento, era traición a la corona, digamos, Traición por a un la lado, corona, claro. y pasado el tiempo de la independencia, de los que morían eran los realistas, al contrario, ¿cierto? En manos de patriotas. En manos de patriotas, claro. Está el caso de Alcázar, que
no sé si lo mandó a azotar o lo colgó a Pedro Sánchez, Lo colgó. lo colgó. Y él dice, y lo hice con placer. Lo dice Alcázar. Pero Ya. mira, tú me preguntaste cuánto tenía la ciudad, cuántos habitantes tenía. Claro. Yo te dije un aproximado de lo que En ese Coffin tiempo, realiza de principio del 19. del 19. Pero en esos días había más de 5.000 personas aquí, porque venían huyendo del avance del ejército realista que se acercaba. Entonces, Ya. todas estas personas venían de Concepción, incluidas las monjas trinitarias, que venían con un séquito de gente que las cuidaba y que finalmente ellas, antes que llegue el ejército realista, también huyen rumbo al... ¿Y por qué al- huían al- ellas al como Araucanía. monjas? Mira, las monjas trinitarias decían, ellas, y le decían a la gente también, que los patriotas estaban influidos por el demonio, era Ya. el diablo, como lo hicieron los franciscanos en Chillán, que incluso hacían representaciones teatrales donde colocaban a los patriotas como los malos y apoyados por Satanás, y por supuesto a los realistas apoyados por Santiago o por Ya. algún santo de la iglesia. ¿Y ahí los Pincheira dónde quedaban en ese medio? No, los Pincheira es un fenómeno del Aparte. bandolerismo Ya, que viene a posteriori. ya. ¿Ah? Aparte de la, que de la sí. milicia, digamos. Claro que, a ver, lo que pasa es que el bandolerismo, después de todas de las guerras en general, donde la gente se acostumbra a este ambiente de violencia y de encuentros bélicos, terminan las guerras y se producen, estas personas, algunos se inclinan al bandolerismo de la época. Ocurrió a lo largo de todo el siglo XIX entre Claro. nosotros. sobre Bueno, todo y en eso esta zona. ocurría porque la ley no corría mucho, la ley No, chilena, porque- digamos, la nueva ley chilena. Hay que pensar que el Estado de Chile está en ciernes todavía, está en formación. Claro. El Estado los brazos del Estado no alcanzan todo el Para nada. territorio, no llegan. ¿Ya? Y las autoridades tampoco creen que su jurisdicción va a llegar más allá de sus ojos mismos. Pues de aquí para empezar el Biobío ya era un límite. Era un límite. Y de ahí hacia el exactamente. sur ya para ellos Si no- bien el Estado podía declarar que territorialmente nosotros teníamos mucho más, pero la verdad es que las instituciones del Estado, háblese de los tribunales de justicia, de las autoridades administrativas y de las autoridades militares, policiales, etcétera, sencillamente no llegaban, no estaban. Entonces, si a eso agregamos que hay una pugna militar por consolidar un territorio, tenemos una situación bastante sui generis, por así decirlo. Claro. En realidad fue muy complejo, Sí. esta zona siempre fue muy compleja. Muy porque compleja. Partió por el tema fundacional, que ya era complejo, y sobre todo en los difíciles momentos de la independencia y de la guerra a muerte, donde en realidad fue tan complejo que Los Ángeles tuvo que ser abandonado, Claro. ¿cierto? En el 23, ¿o ¿no? En el 20. En el 20. Mira, lo interesante de lo que ya estaba diciendo antes, de este relato de Coffin, de este norteamericano, curioso, que hayamos obtenido de un norteamericano datos que nos hablan de un mes muy conflictivo. Recordemos que lo que se llama la batalla del Biobío, que Ya. se produce a principios en enero de 1819, se produce porque llegan las fuerzas patriotas y los realistas huyen al otro lado del Biobío, A Nacimiento. a Nacimiento, A qué sé Negrete. yo, y las monjas trinitarias allá al Tucapel el Viejo, Ya. y ahí se quedan por largos años. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan las fuerzas patriotas, pero tienen que sostener este territorio a sangre y fuego. Y por eso que Alcázar, el mariscal Alcázar, cuyo nombre lleva el hotel este que tenemos Que cerca digamos que aquí, Alcázar eran los ojos de Bernardo Higgins en Santiago. en Santiago, exacto. Entonces este hombre, ya mayor, que había nacido a orillas del río Laja y en el fuerte de Tucapel,
tiene que sostener esta guerra y finalmente es compelido a abandonar la ciudad en agosto de 1820, producto de que no recibe ayuda. El Estado de Chile está más preocupado del Perú, de liberar al Perú, Claro. y por lo tanto ahí hay una crisis económica espantosa. Nunca iba a llegar recursos acá. No llegaban recursos, No se llegaban las recursos. tenían que arreglar como podían, y hubo muchos ataques indígenas que estuvieron a punto de hacer colapsar el fuerte. Bueno, en 1820 abandona la ciudad Qué difícil. y, exacto, en una decisión muy difícil, con Alcázar a la cabeza, todas las familias que se quedaron, lo que hacía un total de alrededor de 1.200 personas en carretas, caballos, abandonan la ciudad rumbo a Yumbel y son detenidas en el cruce del río Laja, en un lugar que se llama Tarpeyanca, Claro. En el vado de Tarpeyanca. en el vado de Tarpeyanca. Allí son hechos prisioneros. Alcázar, después de negociar su entrega, donde se le iba a respetar la vida, es asesinado con todos sus oficiales y muchos padres de familia también. Oye, esto es de película. Exacto, es algo que ocurrió en la realidad, no es ficción. Claro. Y eso marca también un punto de inflexión importante en la ciudad, en la historia de nuestra ciudad. Claro. ¿Por qué? Porque recién en 1827, el Estado de Chile de la época, el gobierno de la época, decide refundar Los Ángeles. Disculpa, Tulio, sí. cuando decide refundar, o sea, estamos hablando que Los Ángeles estuvo abandonado durante 5 años, a lo menos, 5 años, 5 o 6 años, 8 años. 8 años, 8 años. abandonada donde no vivía nadie, Nadie. Mira, nadie habitada. hay una... ¿Los que vuelven a fundar son los mismos u otra gente? Qué buena pregunta, pero quiero detenerme en algo. Otro extranjero que tenía el grado de coronel del ejército de Chile, pero extranjero al fin, el coronel Tupper, Ya. visita Los Ángeles en 1826, toda la zona, y llega aquí y encuentra solamente, y eso lo dejó en sus memorias, encuentra los vestigios, lo que fueron alguna vez las casas derrumbadas, en fin, parte del fuerte, todo abandonado. Qué increíble. Era un pueblo fantasma. Al año siguiente, el año 1827, el gobierno de Chile decide refundar Los Ángeles y manda a elaborar un plano de la ciudad. Yo he visto el oficio, el manuscrito que señala esto, pero nunca he encontrado ese plano Ya. en el Archivo Nacional. Se perdió, seguramente. Sí. Pero recién en 1828 se refunda con una misión militar, por así decirlo, con un destacamento militar y algunos pobladores. Y el primero, curioso esto también, el primero en señalar esto es otro extranjero, un alemán, médico, naturalista, llamado Edgar Pepig, que él va desde Concepción, Yumbel, Tucapel, Antuco, porque ese era su fin, pero él decide hacer un viaje acá a ver la autoridad, y por un día viene, y eso ratifica que ya en febrero de 1828 había gente viviendo aquí. Menos mal, nos salvamos. Claro. Y si uno ve el registro de propiedades bastante precario de la época, vemos que entre 1820 y 1828 muchas personas en distintos lugares, Concepción, Arauco, Chillán, etc., vendían sus sitios de Los Ángeles a otras personas. Pero al mismo tiempo otros volvieron a sus lares, digamos, a sus propiedades. Se atrevieron, corrieron el riesgo. El riesgo y volvieron. ¿Ya? Volvieron, y otros que vinieron a poblar. Y la ciudad empieza a adquirir nuevamente relevancia, hasta que en el año, ya en 1830, ya tenemos un registro, por ejemplo, el de la iglesia, que es el que nos va diciendo
De la parroquia de San de la, Miguel. de la parroquia de San Miguel, los registros de matrimonio, Claro. o sea, de nacimiento, Sí, de matrimonio, de defunción, y que nos va dando cuenta de cómo la ciudad va progresando en ese sentido. Nos quedamos en eso, pero a mí se me viene a la memoria otro desastre, ¿Ya? justamente un desastre natural, que ocurre 5 años después, 1835. 35, exactamente. El gran terremoto del 35, que nuevamente deja hecho bolsa, digamos, Los Claro. Ángeles. El Nuevamente, terremoto de la ruina, como es conocido. claro, la mayoría de las casas sucumbieron y nuevamente nos encontramos con un Los Ángeles en el suelo o devastado o sin habitantes, digamos. Yo creo que el terremoto en sí es desastroso, por cierto, pero lo que viene después es tanto más desastroso porque viene una hambruna ese año. De hecho, hay vestigios, o más bien dicho, hay antecedentes que dan cuenta de la cantidad de muertos que la autoridad tiene que estar enviando a Santiago. En cada lugar, en cada pueblo, el mundo indígena también sufre mucho. Claro. Se ve afectada la producción agrícola y la gente sencillamente muere de hambre. Ese Y año sin de la contar con, ruina. con los temas sanitarios adecuados tampoco. Exacto, eso Claro. es un gran tema. Sí, Es un gran tema. ¿Es verdad que se quiso tomar la decisión de trasladar la ciudad a otro Claro. lugar? Ese terremoto produce la inquietud en algunos, como fue en otras ciudades como Concepción, que antes estaban en la bahía de Penco y que es trasladada al Valle de la Mocha, o Chillán, que estaba en lo que es el Chillán Viejo y es trasladado a otro lugar. En fin, muchos pueblos después de los terremotos cambiaron su lugar. Entonces Los Ángeles en su momento se propuso fuera llevado a las orillas del Diuto, Ya. del estero Diuto, Del estero ¿verdad? Diuto. Un poco más al norte. Finalmente se decidió dejarlo en el mismo lugar. Por lo tanto, nosotros, los angelinos, mantenemos una ciudad, al menos en su casco histórico, en el mismo lugar donde fue fundada Claro. en 1739. No la hemos cambiado. Pese a que muchos criticaban el lugar por ser poco auspicioso para la vida. Lo que De hablamos hecho, en un principio. Carballo y Goyeneche, a fines del siglo XVIII, dice que Los Ángeles está emplazado en un lugar, dice, húmedo, lleno de ciénagas y que producen fiebres y vómitos de sangre por arriba y por abajo. ¿En qué año Ah. tiene que haberlo escrito eso más o menos? 1793. Ya. ¿Ya? Entonces, si tú piensas que, por ejemplo, en lo que es hoy día la calle José Miguel Infante, a esa altura más o menos, había una vertiente, una ciénaga cuyo canal venía a caer al río Quil, que las aguas corrían ahí, y a la altura de donde está más o menos hoy día el hospital, Claro. José Manso en de Los Lasco. Carrera, ¿no es cierto? José Manso de Velasco, había otra vertiente que también caía. Y esa es una de las razones por la cual estoy volviendo un poco para atrás de nuevo, sí. pero ya me adelantaré. Estamos hablando de un cuadrilátero en todo caso, ¿no? Claro, había agua por el poniente, por el oriente y acá al norte. Bueno, entonces, en 1835, en 1850 más o menos se toma la decisión definitiva de dejar Los Ángeles acá sin trasladarla. ¿Ya? Se queda aquí Los Ángeles. Y bueno, las calles no eran empedradas, recién empieza ese proceso a finales del siglo, en 1870, 1880. Tengo la sensación de que hay poco antecedentes de ese Los Ángeles de mediados del 19, del 1850, 1860. Bueno, si ese no es es por un lo dato- que escribió a lo mejor Cornelio Saavedra durante su tiempo acá en el 62. Claro. Es un dato interesante lo que tú dices, porque Los Ángeles tiene un patrimonio iconográfico muy pobre. Así es. No tenemos planos de la ciudad en el siglo XIX, menos fotos, aun cuando yo sé que hubo fotos de Los Ángeles, hay antecedentes, Ya. pero no las tenemos. Y después, en 1862, hay una descripción, fíjate, curioso,
de un chileno, pero también de origen inglés, Thompson, teniente de marina, Ah, claro. Sí, el que hizo la expedición por el Biobío. que hizo la expedición por el Biobío, exactamente. No me acuerdo el nombre de pila. Manuel. Manuel Thompson. Mm. Manuel Thompson, teniente de marina. Y él está en Los Ángeles y hace una descripción y dice que le llama la atención que siendo capital de provincia, perdón, no es capital de provincia todavía. Bueno, en el 52, Sí, capital de provincia, Claro. somos capital de provincia de Arauco, claro. no de Biobío todavía. No, capital pero de provincia. la Arauco lo que comprendía la anexión de la Araucanía. Hasta el Tolten. Claro, Llegaba- tremenda provincia. Tenían claro. una administración hasta el Tolten, imagínate. Extensísima. Muy extensa. Y le llama la atención lo pobre que son sus edificios. Y después, en 1872, 10 años más Ya. adelante, Recaredo y Tornero, no sé si lo dije bien, Ya. que publica esta primera suerte de enciclopedia sobre Chile, señala que Los Ángeles tiene solo un edificio de 2 pisos. ¿Ya? Y se pueden describir los techos pajizos y los techos de teja. De esa manera tú puedes hacer una Una distinción de clase. categorización, ¿verdad? Claro. La gente que tiene. La gente que tiene tejas, la Claro. gente que tiene menos es techos pajizos. Claro. Entonces debe haber sido una villa bastante sui generis, bastante especial. Mira, en otro capítulo estuvimos hablando con el doctor Correa, como te contaba, sobre la historia de la medicina y también justamente es hablar de precariedad, de hablar de pobreza, Sí. muchas personas indigentes, de hambre, de mucha enfermedad. Una Bueno, zona- ese es un tema bastante interesante porque, mira, solo como dato, para que las personas entiendan, nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza de vida hoy? 80 y tanto. 79 o 78 años en los hombres y 80 y tantos en las mujeres. A fines del siglo XIX en Chile, pero más particularmente en Los Ángeles, era de 21 años para las mujeres y 20 para los hombres. Tampoco. Después, en el siglo XIX, al principio del siglo XX, digamos la primera década es de 23 y 24 respectivamente, y década por década vamos avanzando, pero el producto de la crisis económica de los años 30, la que parte en 1929, ¿no? Esto cae nuevamente. Ya. Pero fíjate, Pero mira, definitivamente estamos en el siglo XX ya con Sí. todos los adelantos que... con todo lo adelante, pero mira, es que yo sé que, a ver, no hay alcantarillado en el siglo XIX, Claro. no hay agua potable, nadie conoce un retrete, nadie sabe lo que es una ducha, no hay médicos y los pocos que llegan no dan abasto. No, En porque 1800 tenían mucha pega con el tema militar. además. Exacto, en 1887 tenemos la epidemia de cólera. En fin, es otro mundo muy distinto, muy diferente. No hay dentistas, Claro. no existe tecnología ni tampoco conocimientos avanzados sobre higiene. Oye, lo que está haciendo Pasteur en Francia se viene a conocer recién 50 años en Chile, muy lentamente, que comienza a cambiar todo esto Así de la forma en que vemos los alimentos, la forma de la higiene, etc. En fin, Los Ángeles viene a cambiar quizás un poco, bueno, definitivamente como te decía en el siglo XX, pero hay ciertos hitos o adelantos, sobre todo en el tema del transporte y la conectividad que tienen que ver con el ferrocarril, claro. ¿cierto? La llegada del ferrocarril en 1976, ¿cierto? 1875. 1875. 1875, claro. Y bueno, eso cambia un poco la situación en Los Claro, Ángeles, pues, claro. definitivamente. Tanto por el Exacto. tema del comercio, ¿cierto? Los profesionales. Permite sacar productos Claro. con sí. mucho más facilidad que antes. Entonces, qué interesante lo del ferrocarril. El ferrocarril en general en Chile, mira, lo dice un historiador, Gonzalo Vial Correa. Ya. Dice que tal vez
el único legado importante de la plutocracia chilena, la mal llamada aristocracia criolla, en otras palabras, la clase política del siglo XIX, Claro. son los ferrocarriles. Los ferrocarriles permitieron no solamente unir al país, producir esta sinergia entre, ¿no es cierto?, los distintos sectores, la cordillera, el mar, qué sé yo, a través de los ramales y la línea central, sino que además le dio cierta identidad a los pueblos. Claro. Y fue formando en cada estación, en cada lugar, un polo de desarrollo lento, pero que permitía por lo menos que la gente de acá pudiera sacar el trigo que producía, como lo hizo Mulchen con su ramal a fines del siglo XIX, Claro. ¿ya? Sin el cual no habrían podido tener esa producción. Nosotros la ganadería, el trigo también, entre otros productos que se generaban aquí, la madera, y cosas tan importantes para la gente como que las películas, el cine, que ya en 1910 veíamos aquí, en este mismo lugar, aquí donde estamos sentados nosotros, un poco más allá, estuvo la primera sala de cine. Llegando a Valdivia, digamos. Llegando a la parte- Valdivia, ya. ahí, la primera sala de cine. ¿Recuerdas el nombre Eh, del cine? No. No, era el famoso sistema Pathé. Ya. El nombre no recuerdo, pero sí sé que la señora de... Le decían biógrafo. Y Claro, ¿sí? ese era el nombre que en películas mudas, que eran noticieros, eso llegaba gracias al tren. Al tren. El tren lo traía y el tren lo llevaba. Así, avanzando el siglo XX, cuando en esos largos inviernos donde llovía mucho y el tren no llegaba porque se cortó un puente o la línea quedó, nos quedábamos sin películas. No podíamos ver cine, entonces el cine nuevamente volvía a dar esto de... Tiene en que la haber sido mañana- realmente algo muy... como una fiesta el tema del tren. Sí, una vez que llegaba el tren... El tren, mira, el pitazo del tren al mediodía indicaba que tú tenías pescado fresco. Porque Claro. el tren de las 12 venía con el pescado que venía de Talcahuano, que se había obtenido en la mañana. Entonces la gente iba al tren a buscar el pescado, que por lo demás habían personas que se dedicaban a eso, a la venta del pescado por la ciudad. Con sistemas que hoy día no serían aceptados, por supuesto, por la Claro que autoridad sí. sanitaria, pero Sí. que esa era la realidad, ¿te fijas? El pitazo del tren indicaba la hora también a las personas. Era un pueblo muy pequeño, que llovía mucho. Hay un autor, esta vez chileno, siempre te he nombrado muchos Sí, extranjeros, esta sí. vez chileno, que recuerda su infancia de un año en Los Ángeles, Ya. que su papá trabajaba en la aduana de Antuco por un año, y esta persona recuerda en Los Ángeles lluvioso, y él se ponía a oír, mirando por la ventana hacia la plaza, cómo caía la lluvia, el sonido en las tejas. Y esa es otra gran característica de la ciudad, que a mediados del siglo XX tú tienes una ciudad más o menos homogénea, Ya. con Claro. un liceo de hombres, un edificio del liceo de hombres frente a la plaza, y Años 40. años 50. 40, ¿no es cierto? Y un edificio del regimiento Lautaro, donde estaba el fuerte, Imponente. imponente, y otro muy hermoso como este lugar donde estamos Claro. nosotros, que yo creo que la gente debiera aprender a valorarlo y a quererlo. Sí. Bueno, para que la gente entienda o sepa, digamos, en este momento estamos en La Historia es Nuestra, en nuestro programa de Pacífico TV, y estamos en el Centro Cultural, en el antiguo Liceo de Hombres de Los Ángeles, frente a la plaza por calle Lautaro, ¿ah? Que en algún momento fue en el siglo XIX fue la parroquia, en el siglo XVIII Claro. fue la parroquia. En el siglo XVIII fue la parroquia, Claro, y esta siglo- manzana fue la parroquia. Claro. Después, posteriormente, al siglo XIX pasó a ser cárcel, una Claro, cárcel. y la municipalidad al lado, La municipalidad al lado. la municipalidad Ya, al lado, ¿verdad?
Claro. aquí mismo. Y ya siglo XX con el Liceo de Hombres bien Oye, instalado. Fíjate que un dato. El arquitecto Leonardo Botacci, que es el autor de este diseño tan Claro. bonito, Mm. es recordado en Antofagasta, por ejemplo, que los principales y más hermosos edificios de Antofagasta. Leonelo Botacci. Leonelo, Ya. Leonelo, tienes razón, Botacci. Es recordado por lo hermoso, por lo armónico de sus edificios. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Hay algunos otros liceos de hombres parecidos como puede ser el de Linares o no el de, Puede ser, pero o el de San Fernando? Creo que es muy pero yo parecido. creo, claro, pero este son más pequeños, ¿sí? Ya, claro. Ahora, lo otro es que Mm. después viene el año 1932, me parece, el 32 se funda el edificio consistorial, allá en la esquina. En el 30 parece que. ¿Ah? Parece que el 30. El 30 sí, puede ser, sí. sí, 30. Mm. Y eso también es bastante, hoy día como que está un poco invisibilizado porque es más pequeño, ¿no es cierto? Pero hay que entender que aquí la ciudad tenía más o menos una línea homogénea, al menos el centro, y todo de teja, Claro. la teja. Yo me acuerdo de la década de los 80 haberme subido recién al cuarto piso de lo que es la municipalidad, que en ese tiempo era como un Era gran en el edificio, claro, más alto ¿ah? prácticamente. Y uno podía ver la Mm. ciudad llena, todas las casas, no todo, pero la gran mayoría era teja. Si tú Claro. te ibas por Manuel Rodríguez, por Cochrane, teja, que marca también eso una idea, que es la de transición. Los Ángeles marca una transición respecto del resto del país. La lluvia. Del Biobío para el sur es la madera. Ah, claro. Nosotros acá somos madera, adobe y madera. Albañilería. O albañilería, Sí. o la combinación de ambos. De hecho, hay un plano muy interesante de un ingeniero de 1903 que él categoriza todo de acuerdo a la materialidad de la Ya. construcción. Bueno, además está decir que nuestro patrimonio urbano, ¿cierto? Arquitectónico, material, solamente tiene que ver con lo del siglo XX. Claro. No tenemos, hacia atrás, no tenemos patrimonio material arquitectónico del siglo XIX, sino la casita que queda, el vestigio que queda de la casa de don Víctor Río Ruiz. De don Víctor Ríos. Pero más allá de eso, Bueno, yo como es soy todo más el viejo siglo que XX. tú, yo alcancé a conocer aquellas casas que es de la década de los 80, Y que eran del XIX. que eran del 19 y que estaban datadas. Osvaldo Cáceres hizo un trabajo, no sé si lo habrá guardado o no, pero por lo menos lo estudió. Hicimos, yo le ayudé modestamente en algo, pero la idea era de él, de estudiar eso. Bueno, Eh, Tulio, bueno, sí. estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido una entretenida conversación, hemos recorrido 3 siglos de conversación. Pocos pueden hacer eso en realidad. Tulio lo tenemos acá presente. Hemos conversado del siglo XVIII hasta el siglo XX, ya hasta la década del 40 aproximadamente. En nuestro programa La Historia es Nuestra. Así es que los voy a dejar invitados para una próxima oportunidad, otro próximo programa, donde tendremos a un importante e interesante invitado. Así es que le doy las gracias a Tulio por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Luis, y a tu programa. Así es que nos vemos. Hasta la próxima. Chao.